Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra siguiente doctrina, que es la antropología. La antropología, que es la doctrina del hombre. La doctrina del hombre es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo ser humano debe entender su origen, debe entender su condición como pecador y su necesidad urgente de ser redimido, de ser salvo. La palabra antropología viene de dos palabras, que es antropos, que significa hombre o humano, y logía, que es el estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio del ser humano. Si usted escucha esa palabra, estamos estudiando lo que dice la Biblia acerca del hombre o el ser humano. Y mire, vivimos en un tiempo donde se promueve mucho la idea de que el hombre es simplemente un animal evolucionado y simplemente es un producto de las circunstancias sociales. Por ejemplo, el hombre vino de una explosión cósmica, es su accidente. Y por otro lado, lo que sucede es que hoy se dice que todo lo que usted y yo pensamos es, por ejemplo, el hombre, ¿quién determinó que un hombre era un hombre? Cosas tan pequeñas o tan infantiles que un niño sabe la diferencia entre un hombre y una mujer. Hoy en día dicen que la sociedad ha determinado los roles del género, los roles en el hogar. O sea, que fue algo que fue construido en la sociedad, pero la Biblia nos enseña claramente que Dios hizo al hombre varón y hembra. Y los hizo de una manera muy distinta, con diferente rol. La fisionomía es diferente, las emociones son diferentes. Como pensamos, somos muy diferentes. Y yo doy gracias a Dios que Dios hizo a mi esposa muy diferente a mí. Yo no quiero a un hombre, yo quiero a una mujer. Hizo a la mujer femenina, hizo al hombre masculino. Hizo al hombre con una mentalidad más, pensamos nosotros más lógicamente. Y no digo que la mujer es ilógica, me refiero que la mujer a veces toma más decisiones en base de emociones. Yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Y usted rápidamente responde, yo soy, y dice su oficio, soy carpintero, soy esto. Así es como se identifica el hombre. La mujer se identifica como soy mamá o soy hermana. Y no hay ninguna duda de que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Pero eso no lo determinó la sociedad, lo determinó Dios. Dios lo determinó porque el hombre no es simplemente un accidente, como dije, algo evolucionado, es un animal. Me acuerdo, decía mi hermano, eres un animal racional. Le dije, no, hermano, eso no es correcto, porque eso es lo que la escuela nos dice, somos animales racionales. No, somos seres humanos, somos personas, somos hombres, somos mujeres. Y bueno, esta visión reduce el valor de la vida humana, distorsiona el propósito de la existencia. Es por eso que en el nombre de lo que era el comunismo, millones y millones de personas murieron. Hace años apareció un hombre llamado Darwin, y él sacó un libro hablando de las especies, y simplemente estaba determinando el hombre en su estudio que cada uno de nosotros somos una especie como cualquier otro animal. Y de ahí surgen otros filósofos rusos que empiezan a hablar acerca de que pues, no existe Dios, todo es una causa de accidente de la evolución. Y cuando usted empieza a pensar de esa manera, reduce entonces al hombre a un animal. Empezamos a actuar como animales y empezamos a ver a los demás como simplemente un bicho o cualquier cosa en este mundo. No hay valor humano, pero la Biblia nos da valor a cada uno de nosotros porque fuimos hechos a imagen de Dios mismo. Así que vamos a aprender lo que es la antropología en este día. Recuerde, doctrina significa literalmente enseñanza. Aquí le doy lo que es antropos, hombre, y logía, el estudio del ser humano. La antropología cubre más allá que lo que vamos a tocar hoy. Habla del origen del hombre, la naturaleza del hombre, la imagen de Dios en el hombre, el propósito del hombre, la caída del hombre, la condición espiritual del hombre caído, la responsabilidad moral y la necesidad de redención. Aquí vamos a iniciar en este día con el estudio de la antropología. Con número 1, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Recuerde, el ser humano no es un accidente cósmico, sino una creación intencional, gloriosa y racional. Su diseño refleja la imagen divina y revela su capacidad de tener relación con su creador. Letra A, escriba ahí, Dios creó al hombre con propósito. Desde el principio Dios tuvo una intención al crear al hombre, le dio una identidad, le dio propósito y fue llamado a glorificar a Dios. Este es el propósito que Dios nos da.
No somos fruto del azar, sino un acto deliberado del Creador. Dios nos hizo exactamente como somos. Hizo al hombre como Él lo quiso hacer. El ser humano no existe por casualidad ni por accidente. Eso enseña el ateísmo y la evolución, sino que fue creado, escuche esto, intencionalmente. ¿Sí estás conmigo? Con propósito, para que sea consciente y pueda ser relacional. Note Génesis 1:27, nos dice que el hombre fue creado con identidad y dignidad, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta imagen de Dios incluye sus características como la razón, la moralidad, la voluntad, la creatividad y la capacidad de relacionarse espiritualmente con su Creador. Somos muy distintos entonces a los animales. El animal no puede razonar, el animal no tiene moralidad. Un sobrino de mi esposa, lo vi esta semana pasada, él siempre me habla de sus tortugas. Donde él vive hay muchas tortugas grandes, tortugas pequeñas, de todo tipo de tortuga. Y le pregunté, ¿cuántas tortugas tienes ya? Porque la última vez creo tenía como unas 18 tortugas. Y él me dice, tengo nada más la mitad ya. Unas las solté y otras, dice, una tortuga más grande se comió a las pequeñas. Eso es lo que hace el animal, no moralidad, no tiene razonamiento. Los animales no tienen la capacidad de relacionarse con Dios. Me decía un hermano que cuando el perro da la vuelta y se acuesta, le está dando gracias a Dios. Los animales no hacen eso. Los animales no tienen ese tipo de sentimientos. Le digo esto porque hay una gran diferencia entre el ser humano y los animales. No hay comparación, no podemos compararlos. Dios hizo los animales con otro propósito. Hizo los animales para que usted y yo no los comiéramos, dice la Biblia. Si se mueve, ¿se puede? Se puede comer. Pero mire, Dios hizo al hombre para ser conforme a su imagen. Y así debemos valorar entonces la vida que Dios nos dio. Debemos valorar la vida que Dios da en esta tierra, porque fuimos creados con propósito y dignidad. Note Génesis 2:7, cómo el hombre aquí recibe vida directamente de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? Aliento de vida. Mire, y fue el hombre un ser viviente. Dios mismo formó al hombre con sus manos y Él impartió vida con su aliento. No somos meros organismos biológicos, sino seres espirituales creados. Aquí dice la Biblia que del polvo lo hizo, Él formó al hombre y le dio vida. No fue una evolución, no hubo un caos catastrófico aquí en este mundo, y no venimos de un animal o de un bicho o de la amiba que viene del mar. Y es impresionante cómo esos científicos que suponen que creer la ciencia, que es la falsamente llamada ciencia, no se pueden poner de acuerdo. No se ponen de acuerdo en cómo inició esto, incluyendo de dónde vino el agua. Dicen que el agua vino un asteroide, un hielo, y cayó sobre la tierra, y en ese hielo ahí venía una amiba, una bacteria, y de esa bacteria venimos usted y yo. Yo rechazo completamente esa noción. No tienen pruebas, no saben ni qué pasó con John F. Kennedy, no saben ni qué pasó con Colosio. ¿Cómo van a decir a mí qué pasó hace miles y millones de años? Pero la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre. Y Dios le dio la vida. Él fue el que dio ese aliento y despertó al hombre en el Edén. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Note Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé. ¿Y qué dice al final? Y aquí está el problema. Aquí está la razón porque muchos niegan que Dios existe. La palabra ateo significa no Dios. Yo no quiero a Dios, resisto a Dios. Agnóstico significa yo no sé si existe Dios. Pero en mi experiencia, la gente que me dice que es atea, ya como conozco un poco más de estos fondos de la Biblia, empiezo yo a indagar y a hacer preguntas. Y lo que me doy cuenta es que ellos están huyendo de Dios. Ellos no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque si usted es creado por Dios, usted le debe rendir cuentas a Dios. Y una persona que no quiere rendirle cuentas a Dios va a huir de Dios. Es como aquel criminal que huye de la policía. ¿Cuándo lo va a encontrar? Está huyendo. Y es exactamente el ateo que no quiere rendir cuentas. No hay otra razón. Yo no puedo ver ni una otra razón, ni otra excusa que ellos dan siempre, es que no quieren rendir cuentas a su Creador. Y Dios nos manda a acordarnos de nuestro Creador, a vivir para Él. Él nos hizo para su gloria, para glorificarle, para dedicar nuestra vida a su voluntad.
Yo les he contado aquí en nuestra iglesia de un muchacho que él me dijo, ¿por qué Dios es egoísta? Dije, Dios no es egoísta, Él es Dios. Él es digno de todo lo que tú eres, de todo lo que somos, porque Él es nuestro creador. Pero si una persona no capta, no entiende eso, ahí es donde inicia la rebeldía en no darle gracias a Dios. Y Dios mismo después, según Romanos 1, los entrega a una mente reprobada. Por eso hay tanta gente viviendo y haciendo un montón de morbosidades en este mundo. Es cuando Dios mismo quita su gracia de ellos, pero todo inicia al no reconocer a Dios como su creador. Letra B escribe ahí, Dios creó al hombre para tener comunión con Él. O sea que Dios no solo creó al hombre para vivir, sino para relacionarse con Él. El deseo de Dios siempre ha sido caminar con el hombre, hablarle y guiarle en una relación viva y continua. Note ahí en Génesis 3:8, como Dios deseaba caminar con el hombre, y se oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Antes de la caída, el hombre disfrutaba de una comunión directa con Dios. Esta cercanía era parte del diseño original. Dios venía, se oía una voz y hablaban con Él, tenían comunión con Dios. Y así es como nos deja saber la Biblia, nos da cuenta, que Dios quiere tener comunión con usted, por medio de la oración y su palabra. Sencillamente, cuando era niño se me enseñó, la Biblia es Dios hablándome a mí y la oración es Dios respondiendo a Dios. Es una comunión constante. Si usted no ora, si usted no pasa tiempo en la Biblia, usted no está cumpliendo con el diseño que Dios le hizo a usted para tener comunión con Él, pasar tiempo con Dios. Un amigo me decía, estoy pasando por tiempos difíciles, estoy bajo, me siento como desanimado. Y mire, nosotros no somos psicólogos ni somos psiquiatras, y le voy a decir, la terapia que a veces la gente da en estos días es muy contrario a los principios de la Biblia. Cuando una persona está desanimada o está triste o está por tiempos bajos, la pregunta debe ser esta: ¿es un problema, una cuestión espiritual? ¿Usted cree que el gozo de una persona es cuestión espiritual o no? Hoy en día a muchos pastores recomiendan inmediatamente mandar a una persona que se revise físicamente. Quizás hay problemas, un imbalance en su hormonal o un problema físico. Le dicen, ve, revísate, chécate, a lo mejor eso es. Pero mucho de lo que hoy se habla en el mundo de la salud mental, de depresión y tristeza, ansiedad, todo eso, escuche, yo no tengo duda, todo esto es un problema espiritual. Porque la Biblia habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia habla que Dios nos quiere dar un gozo cumplido. La Biblia dice que Dios nos da un consuelo que el mundo no puede dar. La Biblia nos dice que Él nos da fortaleza y nos levanta. La Biblia misma habla del corazón acongojado, del corazón abatido. La Biblia nos habla acerca de estar tristes, de estar desanimados. Hay personajes en la Biblia llenos de tristeza. Hay personas que se llenan de ansiedad. Usted puede ver a Elías, cómo él estaba ansioso, huyendo de una mujer, deseando morir. La Biblia habla de todo esto. La Biblia es un libro que conoce bien al ser humano. Y el problema de todos estos personajes que estaban en tiempos de desánimo, ansiedad, es cuando se apartaban y se alejaban de la presencia de Dios. Ahí estaba David en una cueva desanimado y Dios le mandó un profeta y le dice, ¿qué haces aquí? Ahí está Elías en otra cueva, desanimado, queriendo morirse, y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque donde debemos estar es en la comunión con Él. Y usted debe aprender que en este mundo vamos a tener aflicción. El hombre cuando nace, dice la Biblia, nacimos con muchas pruebas y sin sabores. Desde que nacemos estamos luchando hasta que morimos. Pero la diferencia al mundo que se está desanimando y perdiendo en su ansiedad es que usted y yo tenemos a nuestro Dios y su palabra. Y no le digo esto, no minimizo de ninguna manera su problema, pero escuche eso, si usted tiene ansiedad y tristeza, déjele pregunto, ¿cómo está su comunión con Dios? Si usted puede honestamente decir, yo estoy caminando con Dios, he orado, estoy en su presencia, he pasado ya semanas y meses y aún estoy así, entonces sí es un problema muy distinto. ¿Cómo sigue ahora su proceso de ayuno? ¿Ha ayunado? Ya he ayunado, ya he orado, ya he pasado por tiempos de oración y aún estoy pasando por tiempos tenebrosos. Es muy posible entonces que haya opresión satánica, pero la pregunta siempre es el inicio. La mayoría de nosotros no es así. La pregunta es, ¿cómo está su comunión con Dios?
Seamos honestos con nosotros mismos. Dios nos hizo para tener comunión con Él y sin esa comunión no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, no hay facultad de disfrutar la vida. No vamos a poder superar y aguantar los problemas de la vida si usted y yo no estamos apegados a aquel que es la fuente de todo gozo, de toda paz, de toda confianza, de todo consuelo. Dios nos hizo para caminar con Él. Y Dios anhela una relación humana, como dice Miqueas 6:8, una relación de humildad, y obediencia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién declaró, hermano, lo que es bueno? Dios, no es una iglesia, no es un hombre, Dios. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué es la última frase ahí? Y humillarte ante tu Dios. O sea que la verdadera comunión con Dios implica una vida justa, misericordiosa y humilde. Y usted debe vivir cada día en humildad y en obediencia a la voluntad de Dios. Hoy en día hay un cristianismo muy peligroso. Y este cristianismo peligroso es que lo que importa es lo que tú sientas, no las reglas que dicen en la iglesia. Empiezan a atacar a la iglesia y empiezan a poner en la mente de mucha gente que vivir una vida de mandamientos y tienes que hacer esto, que eso es malo, que eso no te deja en paz, eso te deja con tristeza y no te sientes bien. Pero la Biblia nos enseña claramente en este pasaje y a través de todas las escrituras que la única manera de tener el verdadero gozo es vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Y no subestime una predicación, una enseñanza como esta. Y una iglesia, no se trata nada más de servir a Dios exteriormente, se trata de amar a Dios y guardamos sus mandamientos porque le amamos a Él. Dijo el salmista, he amado tus mandamientos. O sea, no se trata nada más, voy a obedecer, pues Dios quiere que lo obedezca, ¿no? Y cuando yo amo a Dios, eso me impulsa, el amor de Cristo me constriñe, como que me sujeta y me mueve a obedecerle, a amarle, porque Él me amó a mí primero. Y cuando yo leo las palabras de los evangelios y esas palabras de cómo Él amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, qué gozo, qué alegría. Alguien me preguntó a mí una vez una sesión de preguntas y respuestas, un joven, era un grupo de jóvenes, y me dijo, ¿por qué Dios murió por nosotros siendo pecadores? Y mi respuesta era, yo no sé. La verdad es que no podemos explicar por qué nuestro Dios santo y perfecto nos haya amado a nosotros, aún siendo pecadores. Eso muestra la grandeza de su amor. Qué bueno es nuestro Dios. Eso entonces me impulsa a vivir en justicia, a ser misericordioso y a vivir humildemente delante de Él. Recuerde, aquí está el verdadero gozo en la presencia de Dios. En Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En estos días, le repito, donde el hombre está buscando felicidad, busca la paz, vivimos en los mejores tiempos, a lo menos en nuestro tiempo, hablando de medicina, hablando en el tiempo de paz en nuestro país. O sea, nosotros aquí no sufrimos lo que ahora está pasando ahorita en Europa, en Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, que es algo de diario. Miles y miles están muriendo en las guerras, gente que los matan en África, iglesias quemadas enteras con gente y no aparecen los medios. Nosotros no vivimos en lugares así, pero en nuestra mente, el diablo sabe cómo hacernos sentir como que todo lo que tenemos no sirve para nada. Aún teniendo una buena esposa, no apreciarla. Aún teniendo hijos saludables y no apreciarlos. Tener un buen trabajo y quejarnos que nos dieron demasiadas horas. Y una persona de esta manera se pierde en su mente, poniéndose en primer lugar, poniéndose así como es una vida de mí. Y eso es lo que Salomón hizo. Salomón vivió debajo del sol, buscando su propia gloria, su propio gozo. Este mundo, Estados Unidos y todas las redes y todo eso muestra al hombre que es lo máximo. Y esta generación que sigue después de nosotros tenemos que enseñarles que Dios es primero. Porque si no, ellos van a hacerse sus propios dioses y van a imponer su voluntad encima de lo que dice la Biblia. Y van a buscar un lugar donde les cosquillen los oídos y le digan, vive tu vida, declara tu día. A todo modo Dios está contigo. Les van a simplemente tranquilizar su conciencia cuando en verdad se la van a corromper.
La única manera de gozar verdaderamente la vida en este mundo es vivir en santidad y en la presencia de Dios. No es algo muy fuera de lo que dice la Biblia. No, es exactamente la voluntad de Dios. Si usted no es feliz, pregúntese, ¿cómo está su comunión con Dios? Si usted está en pecado, no puede tener comunión con Dios, por lo tanto no puede tener gozo, ni paz, ni alegría. Es muy sencillo. Pero si quitamos esto, ¿no? Pastor, quítele esto, quítele qué, eso de vivir en santidad. Yo quiero gozar la vida y quiero ser feliz, pero sin la santidad no se puede. Yo le mentiría y fuera un mal pastor al decirle que a pesar de su pecado usted va a estar bien. Y a pesar de su pecado usted va a tener gozo. Dios diseñó al hombre para que encuentre su gozo solo en Jesús. No en un trabajo, no en una carrera, no en una amistad, no en una relación, no en una posesión. No en su deleite, sino en Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Número 2, escriba ahí, el hombre cayó en pecado y fue separado de Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero al desobedecer esa relación se rompió. Y la caída introdujo el pecado a la humanidad. ¿Qué significa pecado? Transgresión de la ley. ¿Y cuál ley rompió, por ejemplo, Adán? La desobediencia al no comer del fruto. Entonces, él pecó al desobedecer deliberadamente al su creador. Y esta caída introdujo entonces este pecado a la humanidad y corrompió su naturaleza y lo dejó en una condición espiritual separada de Dios. Esta realidad muestra la necesidad entonces de una redención urgente. Escriba letra A. El pecado entró por desobediencia. La entrada del pecado no fue un accidente, sino una transgresión voluntaria contra el mandato de Dios. Adán y Eva decidieron actuar en contra de la palabra divina. Y esa decisión afectó toda la humanidad. Note Génesis 3, versículo 6, cómo fue una decisión consciente en contra de Dios. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, ¿qué dice la última frase? El cual comió así como ella. La pregunta es aquí, ¿quién pecó? ¿Fue Adán o fue Eva? Dios dice que Eva fue engañada, pero Adán comió con pleno conocimiento. Esa desobediencia marcó el comienzo de esta separación entre Dios y el hombre. Este primer pecado no fue por ignorancia ni fue por accidente. Y usted debe saber esto, que cada pecado que usted hace es una elección grave contra Dios. Pero dice, ¿qué tal si no sabía? La ignorancia, me decían mucha gente cuando evangelizamos, dice, yo prefiero no saber nada que para que cuando ya muera Dios diga, no sabías, éntrale. Así dicen. Una vez me paró el policía y yo le dije, yo no sabía que eso era aquí. Yo pensé que me iba a dejar ir. Me dijo, es tu trabajo saber, y me dio un tiquetote. Si es la verdad. Me dijo, si tú fuiste a estudiar, pasaste tu licencia. En mi compañía de contratista, como contratista había dado trabajo a unos hombres, y ellos estaban debajo de un mobile home, trailitas esas de casas movibles, y la inspectora vino y los sacó. Dame tu licencia, ¿con quién estás trabajando? Me llaman, me pregunta si tengo Workers' Comp. Workers' Comp es como un seguro para trabajadores en caso que se lastimen o se lesionen. Le dije, no tengo eso. Y ella me dijo, te voy a detener tu trabajo y voy a suspender tu licencia hasta que consigas el Workers' Comp. Yo le decía, yo no sabía eso. Le dijo, yo no sabía que yo necesitaba eso. Y ella se empezó a reír, pero con esa risa así como, ¿tú crees que yo soy tonta? Dijo, ¿tú pasaste el examen de leyes? Dije, sí, tú sabes exactamente a lo que me refiero, y me colgó. En una hora miré mi licencia suspendida, detenieron mi trabajo y no podía continuar este proyecto hasta que terminara. Y ella todos los días me llamaba, iba al lugar para asegurarse que no había trabajo allí. Yo pensé que la ignorancia me iba a salvar.
Y mucha gente piensa que por su ignorancia del pecado de la Biblia, Dios va a ser más misericordioso. El pecado es deliberado. Dios puso la ley en cada uno de nuestros corazones. No hay ni una sociedad, no hay ni una cultura y no hay ni un lugar en el mundo donde no exista esa ley. En cada cultura, cada sociedad, el mentir es malo. En cada cultura, en cada sociedad, el matar es malo, el violar es malo. Nadie les dijo, Dios puso eso en su corazón. Hay lugares donde se rigen por usos y costumbres. Escuche, donde no hay religión y no hay Dios, y a los adúlteros los matan. ¿Por qué hacen eso? Porque Dios puso esa ley en sus corazones. Es cuando el hombre empieza a decir, no, vamos a lógicamente vernos como una creación, sino como un accidente, donde entonces el adulterio no significa nada. Es impresionante que aunque sean religiosos y no crean en el Dios verdadero, tienen esa ley en su corazón. Y viven mejor muchas veces que los que viven en sociedades como las nuestras. En Génesis 3:6 nos dice claramente que fue una decisión deliberada y este pecado pasó a todos, dice la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La desobediencia de Adán introdujo el pecado en la experiencia humana y con el pecado vino la muerte. Todos estamos afectados por este pecado. Mira Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Note la primera frase una vez más, porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren. Letra B, escribo ahí, el pecado afectó todo el ser humano. Afectó todo el ser humano. No solamente crea una separación, sino que afecta profundamente la mente, el corazón, la voluntad y las acciones del hombre. En Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es corrupto, entonces engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? En Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. La muerte es estar sin Cristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de qué dice ahí? De muerte a vida. La muerte es la condenación. Antes de creer en Cristo, una persona está bajo condenación y está muerta, separada completamente de Dios. Y para ser salvo debe creer en Cristo para pasar de muerte a vida, para ya no estar en esa condenación. La Biblia dice que no hay justo, no hay ni uno en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ¿qué dice al final? No hay ni siquiera uno. Escuche eso, si usted está aquí y usted reconoce que usted es pecador, está quebrantado la ley divina de Dios. No hay ni una persona que puede decir, yo nunca he pecado contra Dios. Ni tampoco usted debe compararse y decir, pues yo no soy como aquel. Mucha gente nos dice, vaya y hable con los delincuentes, hable con los drogadictos. La Biblia enseña que hay una lista de personas que irán al infierno, los cobardes. Pero los cobardes, ¿y qué dice? Los homicidas, y los idólatras, y los hechiceros, y todos los mentirosos. Dentro de ese grupo de hechiceros, homicidas, está el mentiroso. Dios aborrece la mentira, Dios es veraz, no hay mentira en Dios, Dios no puede mentir, Él aborrece la lengua mentirosa y por la mentira una persona va al infierno. O sea que no nos sintamos mejor que los demás. A los ojos de Dios no hay alguien que haga lo bueno. Ni una persona puede considerarse buena delante de Dios. Si usted cree que usted es bueno, usted se ha engañado. Nadie es bueno. A los ojos de Dios nadie es bueno. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado al Dios perfecto. El hombre, como estamos estudiando en esta mañana, fue creado a imagen de Dios, pero pecó y fue separado de Dios. Sin embargo, vemos finalmente que el hombre necesita redención por medio de Cristo. Aunque el hombre cayó en pecado y fue separado de Dios, no quedó sin esperanza. Dios en su misericordia proveyó el camino de redención a través de Jesucristo. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, mire, para redimirnos de toda iniquidad. La restauración no es una obra humana. La redención no es una obra de hombre, sino es un acto divino. Es ofrecido gratuitamente
a todo aquel que cree. Escribe ahí, la salvación no viene del hombre. El hombre no se puede salvar solo. El hombre por sus méritos o sus esfuerzos no puede alcanzar su salvación, no puede perseverar hasta el final, no puede perseverar en la gracia, no puede perseverar en buenas obras, no puede, es imposible que el hombre continúe en su santidad, no es posible. No importa qué tanto crezcamos en nuestro cristianismo, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no mora en nosotros. Por eso se nos manda a confesar nuestros pecados. Se nos manda siempre a tener una limpia conciencia delante de Él. Venir y volver y humillarnos delante de Él y decir, Señor, he pecado. Porque pecamos constantemente. Ahora, ¿quiere Dios que pequemos? No, obviamente Dios no quiere que pequemos. ¿Pero va a pecar el creyente? Sí, hay muchos creyentes en la Biblia que pecaron aún después de recibir al Señor o aún después de ser salvos. Y esto nos muestra, no es una licencia, no sé de dónde la gente luego salta a esa conclusión. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Por la misma malicia que hay en el corazón del hombre. El hombre cree que se puede burlar de Dios, pero dice la Biblia que Dios no puede ser. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. No podemos jugar con esto. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que la salvación no viene del hombre. Mire, en Romanos 6:23 se nos dice que la salvación es un regalo, no una recompensa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga es el resultado, un resultado justo, una pena en este caso. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Es la muerte, la separación de Dios, tanto espiritual como eterna. Pero mire el contraste, la dádiva, es el regalo, el don. El don de Dios aquí es vida eterna. La paga es lo que uno merece y un regalo es algo que se nos da sin merecerlo. La paga es en el lago de fuego, la muerte segunda, y la dádiva es vida eterna. ¿Qué contraste hay entre estas dos cosas? Cada pecador merece la paga, pero Dios quiere darnos un regalo, la vida eterna. Y esta vida eterna no se logra con obras ni religión, sino que es dada gratuitamente, dice en este pasaje, en Cristo Jesús. La salvación no es simplemente escapar del infierno, sino recibir la vida eterna como un regalo gratuito de Dios. Es un cambio de estado, de muerte a vida, de condenación a comunión, de perdición a redención. Note Efesios 2:8, que es la salvación es por gracia mediante la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don aquí es la gracia. Don no es fe y don no es salvación. Don es gracia y obviamente la gracia es la salvación. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe ¿a qué? A esta gracia. O sea que es por la fe que Dios nos da su gracia. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios le da su don de la gracia. Usted recibe la salvación y no es por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia. O sea que la base de nuestra salvación no es nuestra conducta, nuestro comportamiento, sino la misma misericordia o compasión de Dios. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Cuando a veces decimos, ¿cuándo encontraste a Dios? La verdad debemos decir, ¿cuándo te encontró Dios a ti? Porque estábamos perdidos. Y un día el Señor vino, Él envió a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algunos dicen, es que yo estaba buscando a Dios. No, Dios le estaba buscando a usted desde antes. Y lo que Dios hizo es, le envió promesas, le envió problemas, le envió bendiciones. Romanos 2 dice que la bendición guía al arrepentimiento. En otros casos, los problemas nos guían a Cristo. Dios envió un predicador, a alguien que le hablara de Cristo, habló a su familia. Y ese familiar le empezó a hablar a usted. Dios le buscó a usted. Y a veces decimos, yo acepté a Cristo, pero verdaderamente Él nos aceptó a nosotros. Dice Efesios, fuimos aceptos en el amado. Ahora usted y yo lo recibimos. Y lo recibimos por fe. Cuando usted recibe a Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios. Y nada de eso tiene que ver con su conducta, su comportamiento. En Isaías 64:6, regrese un pasaje antes, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son nuestras obras como trapo de inmundicia.
Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aún las mejores acciones del hombre no pueden compararse con la misma santidad de Dios. Nadie puede justificarse por su conducta. Necesitamos que Él nos salve. La salvación no viene del hombre, sino que solamente Cristo puede salvar al hombre. Debe decir ahí, solo Cristo puede salvar al hombre. Solo Cristo puede salvar al hombre. No hay múltiples caminos a Dios. Solo Cristo, el Hijo de Dios, puede salvar al hombre. Él murió, resucitó y ofrece vida eterna. Cualquier intento de salvación fuera de Cristo es inútil. Solo en Él hay redención, perdón y salvación. Solamente en Jesús. Solamente en Cristo. Y no puede tampoco mezclar Jesús y otra cosa, porque también hay quienes piensan Jesús y el bautismo, Jesús y la iglesia, Jesús y las obras, sino que la salvación está solamente en Jesús. Y Él no quita esa salvación. Pero tampoco diga, pues yo puedo dejarla. No, usted no puede dejar lo que Dios le prometió a usted. Es una promesa que se basa en Él, no en nosotros. Porque muchos a veces dicen, yo abandono los caminos de Dios. ¿Qué significa eso? Porque hay mucha gente que está en la iglesia aparentemente, pero alejada de Dios en su corazón. O sea, yo no comprendo a veces cuál pecado es, o cuántos pecados tengo que cometer, o cuántas veces debo mentir para yo perder mi salvación, o cuántas veces debo arrepentirme, cuántas veces paso de muerte a vida. Si el bautismo salva y nos quita el pecado, ¿cuántas veces debo bautizarme? La salvación es un acto de una sola vez, la fe en Cristo, una sola vez, un nacimiento, una sola vez, una promesa que Dios nos da una sola vez. Pero eso nos debe dar gozo, alegría, una certeza. Por eso debe impulsarle a usted a vivir para Él, porque Dios ya le salvó. ¿Qué le da gozo a usted? La salvación debe darle gozo a usted. Pero pastor, no tengo ni un centavo en la cuenta. Qué bendición, gracias a Dios usted está así, porque si tuviera dinero no estuviera aquí en la iglesia, sea honesto. Pero usted tiene cuenta en el cielo. Aseos tesoros en el cielo. Qué bendición que allá no hay ladrones que minan y las cuentas no las pueden robar. Les mencionaba allá en la iglesia de Anaheim cuando estaba en una conferencia de misiones que mi hermano, bueno, no voy a decir cuál de ellos, me empezó a insistir que invirtiera en la bolsa de valores y me convenció hace muchos años. Y yo veía cómo subía y bajaba y muy interesado hasta que bajó $5,000 y se desaparecieron. La cuenta sigue ahí. Si un día reaviva esa compañía, esos chinos se levantan. Yo voy a ser un millonario. Pero muchos de eso lo que hacen, los llaman penny stock, que son esas acciones de pennies. No son compañías ya respaldadas por el gobierno. Yo abro la compañía, ringo compañía, inviertan, y usted mete miles y miles, y yo me lo robo y me voy. Así le pasó a mi hermano y a su servidor y a todos los amigos de él, que él también, ahí nos envolvió. Porque aquí en este mundo roban, se desaparece, se echa a perder todo. La casita la compramos y ya ocupa reparación aquí, la pipa ya se rompió, ya necesita cambiar estas ventanas y el techo ya está goteando. Constantemente se anda desbaratando. Y ese carrito, ¿se acuerda cuando lo compró nuevo y se iba por toda la calle, la Boulevard, y qué bendición? Pero ahora ya no prende bien, ya anda temblando poquito. Ya los frenos empiezan a fallar. Les digo todo esto porque muchos de nosotros nos olvidamos que debemos vivir para lo eterno, no para lo terrenal. Ya somos salvos. Nuestra perspectiva debe cambiar. La salvación está solo en Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire Juan 5:24, es cierto, cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note que la salvación está exclusivamente en Jesús, no hay otro nombre. No hay otra autoridad, no hay religión, ni esfuerzo humano, ni tradición que pueda salvar. Es solamente en Jesús. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No, es una garantía eterna y futura. No importa lo que suceda en su vida, su condición espiritual ya cambió de muerte a vida. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas
nuevas. Y está hablando de su posición. Cuando usted fue salvo, algo grande cambió y cambió por dentro. Un nuevo nacimiento. Pero algo no cambió. ¿Qué fue lo que no cambió? ¿Qué no cambió? Lo de afuera, la carne. ¿Cuál es la carne? Su cuerpo es que se carga. El pecado mora en el cuerpo. Ahí le dice que está viciado el viejo hombre, esos vicios, apetitos que tiene su carne. No quiero dejarle nada más en esta enseñanza sin explicarle eso, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, pero aún nuestro cuerpo no se ha convertido en la imagen misma del cuerpo redimido de Cristo. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y un día viene el día de la redención, cuando nuestro cuerpo va a ser transformado como el de Cristo, conformados a la imagen de Cristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a batallar con la carne caída del pecado que heredamos en Adán. Es una lucha constante. Pero quiero animarle este día que aunque estamos en esta carne, aunque estamos en este cuerpo, podemos servir y vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su palabra. Que Dios nos dé gracia, nos impulse, nos ayude a glorificarle mientras estamos aquí en la tierra. Recuerde, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre cayó en pecado y fue separado de Dios. El hombre necesita redención por medio de Cristo. Ese es el estudio, la doctrina del hombre. Si usted está aquí y usted no está seguro que usted tiene vida eterna, no se vaya de este lugar hasta que le podamos explicar cómo usted puede tener vida eterna. Si usted muere en su pecado, en su condición actual de pecador, no me deleito en decirle que usted pasará a la condenación por toda la eternidad. Pero gracias a Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y Él se entregó como nuestro sustituto. La única manera para ir al cielo es a través de Jesucristo. No en una iglesia, aunque sea nuestra, bautista, eso no significa nada en cuanto a la salvación. La salvación no está en una religión, no está en un rito, no está en un bautismo, no está en una estatua, en una virgen, no está en un santo, está solamente en Jesucristo. Exclusivamente en Jesús. Y lo que usted tiene que hacer el día de hoy es asentir eso, comprenderlo bien y recibir a Jesús, poner su confianza en Él. Y si usted hace eso, Dios le da la promesa de la vida eterna. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a seguir creciendo en tu gracia. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos reunidos aquí. Te pedimos que nos ayudes a comprender que no estamos aquí con un propósito egoísta, un propósito terrenal. Aunque nos has hecho aquí en la tierra, debemos vivir para las cosas de arriba. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.